escuchando LTC Podcast, un espacio creado para ti que te encanta la comunicación, en donde abordamos temas relacionados a la producción, el cine, el entretenimiento y mucho más. Esto es Investigación Disruptiva temporada 1, porque investigar no tiene que ser aburrido como pensás. Bueno, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Investigación Disruptiva acá en LTC Podcast. Hoy me siento, la verdad, bastante emocionada porque tenemos a una invitada súper especial. Ella es Miriam Madrid. De seguro muchas y muchos de ustedes ya la han tenido en cursos durante la carrera de Ciencias de la Comunicación. Y hoy nos está acompañando acá para platicar un poco acerca de los diferentes proyectos a los que ustedes pueden optar para su graduación. Pero recordemos que no lo vamos a hacer así aburrido, como seguramente ustedes ya tienen así como la concepción previa, sino que va a ser una conversación bastante genial, muy divertida, en donde vamos a hablar, pues sí, de investigación y proyectos de graduación, pero de una manera súper cool. Solo antes quiero contarles que Miriam es actualmente la directora del Centro de Producción Audiovisual del CPA, que está en el LTC. Ustedes pues ya lo conocen de seguro, muchas y muchos. Y también es docente de la Universidad Rafael Andívar y ella imparte los cursos de tesis en la carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo está, Miriam? Bienvenida, gusto de saludarla. Hola, Gilda, muchas gracias. Buenas tardes a todos o buenos días donde nos estén viendo. Contenta también de estar aquí en este espacio compartiendo contigo. Ay, muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación. Estamos súper felices de tenerla acá en el LTC Podcast y pues gracias por venir a platicar un rato con nosotros. Con gusto. Y bueno, hoy quiero pues iniciar contándole unos chistes que circulan ahí en redes sociales sobre tesis, investigación, etc. Y usted me tiene que decir al final cuál fue el que más le gustó o por qué es ese chiste con el que tal vez más se identificó, etcétera, ¿sí? Muy bien. Bueno, tenemos el primer chiste por acá y le pregunta a alguien a su hijo, etcétera. Ofrecerle algo a las visitas. Entonces le dice la persona, ¿quieres hacer mi tesis? Esa es la primera. Luego tenemos otro por acá. Cuando vas a revisión de la tesis y le sugieren un ligero cambio en el tema de investigación. Esta pequeña maniobra va a costarme 51 años. Un ligero cambio. Sí, muy ligero. Ajá, muy ligero. Y el último. ¿Es triste amar sin haber sido amado? Pero es más triste cerrar Word sin haber guardado. Qué interesante. Ay, no. ¿Le gustaron los chistes? Sí, me encantaron. La verdad es que los tres están muy buenos. Ajá. Y pues me identifico en el proceso con los tres, ¿verdad? Porque al final refleja eso que sienten los estudiantes. Huir de la tesis, no quiero hacerla, se bloquean. O el tiempo, ¿verdad? Que me puede tomar hacer la tesis. Entonces, quedan muy bien para esta reflexión que tenemos hoy. Totalmente, sí. De seguro surgen justamente como de todas las experiencias que se viven a lo largo de la realización de la tesis, ¿verdad? Exactamente. Sí. Bueno, y justamente hablando pues de tesis y de todo el tema de proyectos de graduación, etcétera, quisiera pedirle si nos pudiera contar alguna de las experiencias más interesantes que usted ha tenido como catedrática de un curso de tesis, que usted recuerde como con cierto alumno, con cierta alumna o algo que la haya marcado durante estos años dando este curso. Muy bien. Bueno, he tenido muy buenas experiencias con los estudiantes. La verdad es que cuando uno escucha las propuestas temáticas que tiene, la verdad es que uno dice, wow, cuánto talento hay en los estudiantes y en sus propuestas. Y al verlas finalizadas, uno se siente satisfecho. Pero hay una que recuerdo bastante bien, que es la del estudiante Diego Radamés. Ajá. Él realizó, en su momento era cuando empezábamos a trabajar las tesis tipo proyecto de investigación. Y entonces él realizó un portafolio fotográfico sobre la situación del agua en Santa María Cauquén, recuerdo. Y me impactó muchísimo el enfoque que él le dio al tema, ¿verdad? Al principio pensábamos que iba a ser otro reportaje sobre la situación y condiciones del agua,
pero cuando vimos la calidad de fotografías, ¿verdad?, que él utilizó para retratar la situación y la realidad que viven en esta y otras comunidades, fue impactante. Era el tema de cómo la gente hacía para sobrevivir con el agua que llegaba cada 15 días y estas realidades, ¿verdad? Entonces, llevo con mucho cariño este proceso porque también el estudiante tuvo un proceso de reflexión muy fuerte, ¿verdad? De enfrentarse a esa realidad, y él mismo decía, hay tantas cosas y tantas temáticas que debemos evidenciar y que a veces pues no nos damos cuenta. Y luego pues también lo recuerdo porque ahora él está en España, si no estoy mal, y trabaja como fotógrafo. Y entonces lo sigo en sus redes sociales y veo la calidad de fotografías, y siempre tiene ese aporte de retratar la situación, pero valorando a la persona, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las tesis y de los procesos, ¿verdad?, que logré acompañar con mucha satisfacción. Sí, claro, y definitivamente ahí nos damos cuenta de que el trabajo de tesis y la comunicación también pueden influir de una forma bastante trascendental en la sociedad. No es solo entregar mi investigación y ya, sino que también puede dejar un aporte importante como en este caso, ¿verdad? Y bueno, sabemos que siempre hay experiencias positivas, como en todo, pero también hay experiencias pues no tan cool, no tan positivas, ¿verdad? Quisiera contarnos... Puede ser sin nombres, definitivamente, anónimo ahí. Okay. ¿Alguna experiencia no tan cool que ha tenido también en el curso de tesis que pues definitivamente usted recuerde? Bueno, hay varias. Ahí viene el listado. Sí, también hay varias, pero digamos que de las experiencias que se ha visto en temas de plagio. Ajá, sí. Eso también, ¿verdad? Ha sido horrible porque, digo yo, bueno, están en último año, ya no deberían de pasar estas cosas, se supone que deben manejar mejor la información, y entonces también, ¿verdad?, tener que enfrentar al estudiante y que a veces el estudiante no acepta. Ajá, y te niega y te dice que no, y entonces te toca un proceso doble, ¿verdad?, porque tienes que recoger todas las evidencias y decirle, mira, sí, aquí están los documentos donde está la información que tú has puesto como propia y no la has citado adecuadamente, ¿verdad? Entonces, esas son como las experiencias. ¿Como más comunes, tal vez? ¿O sí, que más recuerdan? Y justamente, bueno, quería hacerle una pregunta en el tema de plagio. Ya que usted lo abordó, pues podemos hablar de una vez de este tema. Y es que, pues, quisiera que pudiera, por favor, explicarle, pues, a quienes nos están viendo, como... ¿qué es plagio y cuál, o sea, la universidad también qué medidas toma en este sentido? Porque muchos estudiantes no lo toman con la seriedad, digamos, posible. Y por lo mismo, digamos, ven las normas APA como, ay, qué pereza, no tengo que aplicarlas, mejor las dejo ahí. Pero sí tal vez como explicarles qué pasa en un caso de descubrimos esta situación, este caso de plagio, ¿qué haría la universidad, digamos? Ok, bien, en el tema de plagio. Bueno, ese es un tema importante que abordar, y quisiera como también destacar que tiene que ver con una realidad que enfrentamos los maestros, los estudiantes, y no solo echarle la culpa a uno o al otro, ¿verdad?, sino es una situación en la que debemos reforzar el tema de cómo investigamos, desde cómo nos apropiamos de las lecturas que hacemos, cómo las hacemos propias, y luego cómo hacemos también para redactar la información evidenciando, ¿verdad?, que yo estoy haciendo una interpretación de estos datos, pero estoy tomando como referencia lo que otros ya han dicho, ¿verdad? Ese es el ejercicio más sencillo para evitar caer en el plagio. Sin embargo, se sigue dando porque tenemos una falta de, diría yo, como que de actividades, ¿verdad?, que permitan al estudiante hacer ese proceso de leer, de reconstruir la información y de redactar. Si tú haces o logras hacer bien ese proceso, te va a ir muy bien. Pero como no, tenemos ese miedo de que agarramos un documento, lo leemos y bueno, voy a poner esto y lo voy a poner así y así. Se me olvida que existe una normativa para referenciar y citar a otros autores. O hacemos de caso que el profesor no me lo va a pedir, ¿verdad? Entonces, como que en el día a día vamos corriendo y corriendo y no le prestamos atención. Entonces hay que ver qué pasa, ¿verdad? Y cómo podemos fortalecer cada uno de esos procesos. Y luego tú me decías, ¿qué hace la universidad? Yo creo que todas las universidades, ¿verdad?, y cualquier carrera tiene procesos ahora para ir, diría yo,
a veces están mal enfocados porque buscamos castigar al alumno en lugar de decir qué es lo que está pasando, que todavía siguen cometiendo plagio, ¿verdad? Pero digamos, si lo dejamos de ver como castigo, al final son normas que nos ayudan como a presionar un poquito al estudiante para que haga bien el proceso. Entonces sí, hay diversos procesos, por ejemplo en tesis, cuando estamos leyendo el trabajo que suele ser como el más complejo, que es el marco teórico, porque es donde justamente haces este ejercicio de redacción. Primero es utilizar ciertas plataformas o programas que existen para subir el documento y verificar que no haya plagio, ¿verdad? Es decir, que no se evidencie que realmente estás copiando algo. Esa es como una acción, ¿verdad? Verificar que lo hace el docente. Pero luego, si el proceso se sigue dando, hay un comité también en los departamentos y en las direcciones de carrera que permite pues poner el caso sobre la mesa, hablar con el estudiante, hacerle ver el error en el que está cometiendo y generar como las sanciones, diría yo, ¿verdad? Que hay que hacer, ¿verdad? Una sanción puede ser, si lo haces en un curso normal, que no necesariamente es tesis, te pueden anular el trabajo, no te ponen nota, o te hacen repetir el trabajo ya con una apropiación más personal, o te pueden hasta retirar del curso, incluso, ¿verdad? Sí. Si esto llega a pasar en tesis y que ya ha pasado, te anulan todo el proceso de tesis, eres reprobado y entonces tienes que esperar 1 año para volver a hacer todo tu proceso. Entonces, son medidas pues drásticas en algún momento, ¿verdad? Pero sí creo que hay que irlas revisando, ¿verdad? No ser tan duros, sino revisar por qué es que seguimos cometiendo plagio y cómo debemos fortalecer, ¿verdad? Exacto. Ir como también añadiendo todos estos procesos de que el estudiante pueda reflexionar, pueda ejercer su pensamiento crítico, etcétera, porque a veces sí, justamente no es como intencional de, bueno, voy a hacer copy-paste y ya, que se vaya la información y la voy a robar, etcétera, ¿verdad? No es intencional. Sí. Yo siento que es la falta de conocimiento en algún momento de las formas en las que debemos redactar, citar, ¿verdad? Exacto. Y que entonces también ahí es donde debería haber una estrategia o una fuerza de trabajo de parte de todos los docentes, ¿verdad? Ajá. Todos te vamos a enseñar cómo hacerlo para que tú lo hagas bien. Exactamente. ¿Y qué más le recomendaría a los estudiantes? Tal vez leer y después dar sus comentarios sobre las lecturas, sobre temas que les gusten, etcétera, como para poder ir ejerciendo esa parte. Sí, definitivamente el ejercicio de lectura es fundamental porque es lo que te permite apropiarte de la información. Y cuando uno quiere hablar de un tema cualquiera que tú quieras, si no lo conoces, tienes que buscar información y no te quedas solamente con una fuente. Es como cuando elegimos ir a un restaurante o elegir alguna comida, siempre estamos buscando opciones. Hay que hacer ese ejercicio de buscar varias opciones, cuál es la mejor, con cuáles me siento más cómodo. Lo mismo con la lectura. ¿Qué lecturas me dan información que yo necesito? ¿Cuáles comprendo mejor? Y luego hacer ese ejercicio, ok, comprendí todo esto, redactar, ¿verdad? Esto es lo que yo comprendo. Exacto. Y luego ya vas haciendo un ejercicio de rescatar aquella información textual, por así decirlo, que si dices tú, esta idea es fundamental, ¿verdad? Yo quiero tomar la idea de este autor y la voy a dejar aquí marcada, ¿verdad? Entonces lo haces a través de una cita textual. Anoten ahí ese ejercicio, súper importante para su proceso de tesis, ¿verdad? Justamente. Bueno, y hablando de pues proyectos para poderse graduar, la universidad ofrece diferentes opciones, ¿verdad? Está la tesis convencional, el proyecto y la sistematización, ¿verdad? Así es. Sí. ¿Podría explicarnos brevemente en qué consiste cada uno para que pues los estudiantes que nos están viendo y pronto tengan que tomar esa decisión sepan cuál podría ser su opción más viable? Sí, creo que dentro de los cambios que han ido haciendo las diferentes carreras y programas de estudio en la universidad y muy particularmente comunicación, es ayudar, ¿verdad?, al estudiante y flexibilizar un poco el proceso de titulación. Esto ha permitido entonces generar diferentes caminos y ha sido como una propuesta también para identificar cuáles son o ayudar más bien las fortalezas y las habilidades que tiene el estudiante. Entonces en realidad son como esos caminos que me dan para yo terminar de fortalecer mis capacidades. En el caso del proyecto de grado, que es el proyecto de comunicación,
Lo que te hace es, te permite realmente generar un producto de comunicación que surge de un proceso de investigación, ¿verdad? Cualquier producto de comunicación puede ser una estrategia de comunicación, una campaña de publicidad, puede ser un reportaje, un portafolio fotográfico, un documental. Es decir, todo aquello que se convierte en un producto de comunicación que puede ser utilizado, divulgado por una comunidad, se da en este tipo de tesis. Luego está la tesis investigación, ¿verdad? Que esta realiza también el proceso de investigación, pero en este caso hacemos más una reflexión de procesos de comunicación, ¿verdad? Y esto lo hacemos más desde un análisis más profundo, diría yo, en cuanto a la teoría, en cuanto a otras experiencias de investigación, y me permiten recoger datos, ¿verdad? A través de la investigación que ya hago en el trabajo de campo, y entonces también puedo aportar desde las reflexiones, desde las conclusiones, pero no llevo a un proyecto de comunicación, a un producto, ¿verdad? Sino que hago más esta discusión. Esas son como las dos salidas que tienen los estudiantes actualmente. En ambos casos siempre se hace una conceptualización y fundamentación teórica, ¿verdad? Porque tú tienes que saber empoderarte de la información, tener las herramientas para el análisis, la reflexión o la producción, ¿verdad? Exacto. La diferencia es que en uno haces un proyecto de comunicación y en el otro no. Ajá, exactamente. Pero sí aclarar ese punto de que no es como, voy a irme por una u otra opción porque así le huyo a la investigación, ¿verdad? Porque muchos lo hacen sí. Por ahí, digamos. Definitivamente no. Los dos van a tener que hacer ese proceso de reflexión teórica, de fundamentar y justificar. Exacto. Pero va a variar un poco el cómo presento los hallazgos, sí, ¿verdad? Exacto. Digamos que el proyecto de comunicación sí te permite llevar tu creatividad al límite, ¿verdad? O más allá, porque ahí sí vas a pensar más en el proceso creativo, y que a muchos les sirve como carta de presentación, porque alguien está buscando un puesto de trabajo en una productora, o estás haciendo un manual educativo porque te quieres dedicar a la parte de educación, no sé, ¿verdad? Hay que verle también esos lados bien positivos. Ajá, exactamente. Ajá. Y en el caso de la sistematización, en realidad esta propuesta surge para apoyar a aquellos estudiantes que han terminado su proceso, su cierre de pensum, ¿verdad? Y que nunca lograron realizar este proceso de tesis, pero que ya tienen varios años de experiencia profesional en el campo de la comunicación, y entonces ha sido también como una forma de motivarlos a concluir el proceso. Y esto significa que ellos van a recoger y sistematizar esa experiencia, contando un poco cómo ha sido, ¿verdad? Qué proyectos concretos ha desarrollado, hacer esa reflexión también, ¿verdad? De los conocimientos que adquirió en la carrera, pero que también ahora los tiene desde la experiencia profesional. Claro. Entonces, aplica un poco más a la gente que ya lleva varios años, que se ha retirado de la carrera, que cuenta con experiencia profesional, y entonces se realiza en este formato. Y justamente también a veces sucede que las personas que realizan prácticas creen que igual no van a llevar un proceso de investigación. Y es verdad que es menor, digamos, pero siempre hacen un marco teórico y tienen que hacer una especie de tesina, ¿verdad? Sí. Solo también para aclararles ese punto, sí. Porque ese es otro mito que existe sí, mucho. Exacto. De que creen que también no van a hacer investigación, pero también al final todo lleva investigación, ¿verdad? Todo lleva investigación, y ahí es donde te das cuenta que investigación está como mal encasillado. Ajá. No es investigación, realmente no es un ejercicio aburrido, ajá, sino investigación es buscar información, comprender esa información, esos datos, y entonces yo tener la suficiente fundamentación para hablar de un tema, para justificarlo, para validarlo. Uh-huh. Y entonces, en el caso de la práctica, pues sí, los estudiantes tienen esta experiencia de incorporarse a una institución y realizar un proceso de pasantía, ¿verdad?, dentro de la institución. Pero luego hacen también una reflexión de lo que significó esta parte práctica,
comparada con o relacionada con los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, pero nuevamente es también como me exige hacer una reflexión. Yo tengo que volver, ¿verdad?, a qué es lo que dice la teoría, cómo se dan los procesos, pero en la realidad cómo funcionan o si se complementan o no, ¿verdad? Entonces siempre se hace un proceso de análisis, de reflexión que va fundamentado teóricamente. Exactamente, o sea, siempre la teoría y la práctica pues van de la mano, justamente, ¿verdad? Una respalda a la otra o fundamenta a la otra, definitivamente. Y bueno, pues justamente ya para ir finalizando en esta misma línea, quisiera pedirle que pues le pudiera dejar por favor un mensaje a las personas que nos están viendo, que pues ya están como en este proceso de decidir, ya tengo que hacer mi trabajo de graduación o próximamente, pero aún no se deciden por cuál es la opción como más viable, porque la investigación simplemente los agobia, les parece aburrida, les estresa, etcétera, y tal vez dejar como algún kit de supervivencia a la tesis que usted quisiera darles, que son como puntos clave. Muy bien, vamos a intentar entonces en esa diversidad de cosas que tenemos por hacer. La primera creo yo que es para definir cuál tipo de proyecto voy a realizar o qué salida voy a realizar, es analizar, ¿verdad?, cuáles son mis posibilidades en cuanto a tiempo. Por ejemplo, hay estudiantes que en definitiva no hacen práctica porque están laborando ya en una institución y entonces no pueden dejar el trabajo o quieren continuar en ese trabajo. Entonces también cómo evaluar cuáles son mis condiciones para tomar una u otra. Eso creo yo que es importante. En la selección del tema, para aquellos que vayan a hacer tesis como tal, no se tienen que cerrar a, ay Dios, tengo que investigar algo horrible y qué voy a hacer, no conozco. Piensen en que la tesis se convierte en esa herramienta para dar a conocer todas sus capacidades, su conocimiento y todo lo que ustedes pueden aportar. Puede ser un proyecto que se resume en un documental, en una fotografía, puede ser un análisis más crítico de cómo funciona la comunicación, de eso que siempre me quejo pero nadie hace nada. Es una oportunidad que me da para proyectarme. Entonces empezar a ver la tesis como eso, ¿verdad? Y que al final la tesis lo que busca es eso, que tú puedas concretar en un solo documento todo ese conocimiento, todas esas experiencias y todas tus capacidades, ¿verdad? Entonces, cambiar la perspectiva de cómo ves. Y luego, finalmente, en cuanto al tiempo, ¿verdad?, que es algo bien importante. Como ya les comentaba, hay estudiantes que se tardan un montón en hacer la tesis. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que yo lleve a cabo un proceso adecuado en el menor tiempo? Es que yo me lo proponga. Si tú te propones una meta, lo vas a lograr. Así brevemente, si yo le dijera, bueno, tenemos esta maleta y hay que hacer un kit para sobrevivir a la tesis, a la investigación, ¿cuáles cree usted que son los básicos? Puede ser café, dormir, no sé, no dormir. Sí, muy bien, Hilda, ya sabes uno de ellos. Sí. Yo creo que sí. La bebida que te mantenga activo, que puede ser café, gaseosa, lo que te mantenga activo. Ajá. Aquí yo siempre les digo, aquí no se duerme, aquí hay que sacrificar un poco el sueño, pero no olviden que ese sueño ese sacrificio en realidad es muy breve, es en un tiempo corto, no es que vas a dejar de dormir toda tu vida, entonces hay que desvelarse. Entonces yo metería desvelo, una bebida energética pero sana, sí, como café o algo. ¿Y qué otra cosa? Y mucho ánimo porque te tienes que enamorar de tu tesis, ¿verdad? Eso es bien importante y entonces ponerle corazón a lo que vas a hacer. Creo que eso iría en el kit que yo propongo. Buenísimo. Y ahora la pregunta más formal y más seria de todas, ya para terminar. Muy bien. Si una bibliotecaria tiene una cita con un bibliotecario, ¿usted cree que eso sería una cita bibliográfica o no? Ay, no. Qué chiste. Fundamente su respuesta. Ay, Dios mío. Definitivamente sí. Porque sí, los dos tienen toda la capacidad de conocimiento que ya decíamos que es sumamente importante. Y entonces, pero va a ser muy interesante porque van a incluso a pelear, digo yo, su postura. Cada quien va a tener una postura y van a estar defendiendo la propia.
Va a ser interesante. Interesante sí. esa cita, ¿no? Esa cita. Sí, claro, definitivamente. Sí. Muchísimas gracias, Miriam, por haber estado con nosotros acá en el segmento de investigación disruptiva, para poder demostrarles también a las y los estudiantes que la investigación puede ser muy interesante, que puede ser justamente disruptiva y que no tenemos que encasillarla como en eso aburrido o tedioso, ¿verdad? Sino que puede ser también llamativa y que podemos divertirnos mientras hacemos nuestro proceso de investigación. Así es, esperamos que saquen lo mejor de esta charla y cualquier duda, pues ahí estamos a la orden. Muchas gracias, se cuidan, nos vemos en el próximo episodio. Adiós.